aquí estamos trabajando. Fíjense, ahora cuando desactivemos, y a ver, veamos, ojo, lo que les está funcionando el circuito, ojo, yo agarro, ¿no es cierto? Cuando en condiciones iniciales, ¿cómo estarán los transistores? Esos transistores que vemos aquí, ¿no? ¿Estarán conduciendo o no estarán conduciendo? Y ahí vamos a hablar si están en corte o en saturación. Un transistor, así algo rápido, ¿no? Porque luego ya tocaremos ese punto. Cuando no conduce es porque está en corte. Y cuando conduce saturación. está en saturación. ¿No me acuerdo? Puedo repetir. ¿Por qué? Porque ahora a los transistores, ¿no es cierto? Vamos nosotros a trabajarlos como interruptores electrónicos. Interruptores electrónicos. ¿Estamos de acuerdo? Bien parecido a que si yo abro o cierro circuito de manera manual, mecánica. Cambio aquí los transistores son interruptores electrónicos. Y cuando trabajan como interruptores electrónicos, ojo, está en su área de trabajo o en corte o en saturación. Cuando está en corte, el transistor no conduce. En cambio, cuando está en saturación, sí conduce. Eso es lo que poco a poco tenemos que empezar a entender. Condiciones iniciales. Ojo, cerrado acá porque son interruptores, o en este caso, magnético. Normalmente cerrados. Ajá. Normalmente cerrados. Y recuerda que dijimos la semana pasada, ¿no? Si tenemos nosotros, ojo, un interruptor normalmente cerrado, MC, ¿cierto? Y acá tenemos un interruptor normalmente abierto, NO. ¿Cómo se conectan ellos? Serie y paralelo. Todos los interruptores NC, ¿cómo se conectan? Serie. En serie. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Acá tengo, ojo, un interruptor está en serie. ¿No me acuerdo? Están en serie. Y es lo que tenemos acá. En cambio, los interruptores paralelo. normalmente abiertos se conectan en paralelo. Eso y vuelve a quedarle. ¿Estamos de acuerdo? En paralelo. ¿Sí? De esa forma ahí. Entonces acá tenemos interruptores normalmente cerrados. ¿Está bien? Normalmente cerrados. Ahora, condiciones iniciales. Estamos aplicándole aquí 12 voltios. Más o menos 12 voltios. Y todo lo que vemos tierra es porque es punto común, negativo. Ojo que el tierra puede ser positivo, puede ser negativo. Sí. Claro, para nosotros estamos trabajando como esta tierra, como en este caso negativo. ¿Estamos de acuerdo? Condiciones iniciales. ¿El circuito funciona? No. ¿Por qué no funciona? Porque está cerrado. No está abierto. Ah. A ver, han hecho la prueba de medir voltaje aquí, por eso le decía a los que estén ya que tienen su circuito armado. No. Han medido voltaje, pueden medir voltaje aquí y aquí. Mira, señores, armen su circuito. No, sí, pero hay que poner. Préstale una fuente de pedo ahí. ¿Tienes fuente ahí? Sí, para que lo utilicen acá abajo. ¿Y por qué no hay voltaje acá? Por tierra, ¿no? Claro, porque toda la corriente se está yendo a tierra. Porque toda la corriente se está yendo a tierra. De este punto de aquí, la corriente se va por acá. Sí, cuando esto está cerrado. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, cuando nosotros presionamos, abre el circuito y ahí vas a darte cuenta, puedes poner solamente el foco para que no esté sonando. se va para el otro sistema. Ahora sí, hay aquí voltaje, pero cambien ya los voltajes. ¿Cuánto hay acá y cuánto hay acá? 6.6. 6.6. Ahí, mira. ¿Qué, pero abierto? ¿Encendido? Sí, pero. Ya, quítale ahí. ¿Ah? Quítale ahí. ¿Vale? ¿Encendido más? Se supone que. Y ahora sí, mide el voltaje en cada resistencia. ¿A cuándo sale? Ha dicho no. 11.89. No hay 0.01. No, espera. No, pero no prendí el foco. Pero no conecta. ¿Ah? Todo, mira. Ya está cerrado acá, le pongo cierra acá, se supone que la corriente inmediatamente quiere circular. ¿Qué dijimos? ¿Va por la lámpara? No va por la lámpara, profesor, porque está en el contacto NO.
Por acá no cierra circuito. Si estuviese en LC sí perdería. Me dejo entender y seguiría la corriente por acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, ¿por qué, profesor, ahora llega por ese camino? Este camino que encuentra bobina de relé y encuentra colector, base y emisor del transistor BD135. Nosotros, a manera de experimentación, estamos colocando aquí el multitester, voltaje colector emisor, y me estás arrojando que hay 12 voltios. ¿Qué cosa quiere decir que hay 12 voltios? Que este circuito está abierto. ¿Qué es lo mismo que está acá? Pues este es el ejemplo mismo que está ahí. Imagínate, bobina, resistencia. Este terminal, el terminal del emisor del transistor. Si yo mido acá hay 12 voltios, la misma figura de acá que es 12 voltios. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Habrá circulación de corriente? No, porque todo el voltaje de la fuente está entre los dos puntos. Pues. ¿Te acuerdas cuando hacíamos Thevenin? Sí. Todo este voltaje de la fuente está acá. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo encuentre siempre colector emisor un voltaje de 12 voltios, ¿qué cosa quiere decir? Que el transistor está en corte. A ver, ¿el primer transistor también estará en corte o no? La siguiente pregunta es, a ver, la corriente no va por acá, profesor, porque acá están los 12 voltios. Pregunto, ¿la corriente irá por acá? No. ¿Por qué no? Está inverso. Porque está en polarización inversa. Por eso no va la corriente por acá. No hay corriente por ahí. Perfecto. Ah, pero acá, ¿irá la corriente por aquí? Sí. Sí puede ir la corriente por aquí. Fíjate, puede ir la corriente por aquí, pero dice, se supone que viene de aquí, jóvenes, y se va por acá, ¿sí o no? Sí. Y tiene que irse a tierra. Sí. ¿Me dejo entender? Sí. Ahora, viene por aquí y dice, tengo dos caminos, ¿me voy por allá o me voy por aquí? Si me voy por aquí, ¿llegaré a tierra? No. ¿Por qué no? Porque está en abierto, corto. porque el transistor está en corte. Fíjate lo que te estoy explicando. Voy a repetir. Profesor, la corriente dice vengo por acá, está bien, y me encuentro con este camino para irme a tierra, al negativo. Voy por aquí, por acá, pero no, acá está abierto. Está abierto, entonces no puedo ir por acá. A ver, entonces yo soy más vivo, dice la corriente, vengo por acá, y quiero mandarle aquí corriente. Pero ¿qué pasa? ¿Llegaré aquí? No, ¿por qué? Porque este está abierto también. Mide voltaje colector emisor aquí también. Mira, en el segundo, en el transistor de 136, ¿cuánto? 12 voltios. Chino, ¿cómo fue ahí hasta allá? No sé. Ahora mira, 12 voltios. Dirá, profesor, ya, pero la corriente de aquí, para que este pase de corte a saturación, igual también está midiendo cada 12 voltios, ¿no es cierto? Ojo, para que entonces dirá, pero ahí dirá, profesor, de repente por lo que han visto ustedes en el semestre pasado, para que este transistor de corte se vaya a la saturación de lo que está abierto, se cierre, necesita una corriente por la base. Entonces digamos, profesor, entonces la corriente viene por aquí y lo puede ir mandar a la saturación. Perfecto, tiene mucha razón. Pero ¿qué pasa? Puede eso cerrarse y si se cierra, ¿con quién cerrará el circuito? Ah, pues se va por acá y se encuentra abierto. No cierra el circuito, también está abierto el transistor. Y ahí sí conectas la base. Ahí todavía, por eso es que eso está en corte. Por eso es que no pasa. Ahora pregunto yo, ¿pasará corriente por acá? Sí. Si acá están 12 voltios. Sí. Sí. Si es la misma figura que acá. No. No pasa, pues, porque también está esto en Corte. corte. Vuelvo a repetir, para yo saber que un transistor en corte, la mayoría de veces, 12. el voltaje colector emisor, ¿cuánto es? 12 voltios. 12 voltios. Lo que pasa Ahí es ya que luego. todo el circuito está ahí porque ahora con esto se ha chocado se ha encendido. Claro, que le haces entender, pero no, pues eso no se quiere. No, sí, pero o sea, ahí está todo en ese... Ahorita está todo el voltaje. Ahorita el voltaje de la fuente está aquí. El voltaje de la fuente está aquí. Como están en paralelo,
Voltaje 7. Ahora mira, aquí sí este condensador sí se habrá cargado. Eso sí te igual te quedaste. Si quieres agarrar y mira, ahí hay un voltaje de 12 voltios. Puedes medir el voltaje en este condensador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y la corriente también decimos por acá. ¿Viene por acá la corriente? Sí viene por acá la corriente. Y por eso que hemos medido acá. ¿Cuánto es el voltaje en esta resistencia? 12 voltios, porque cierra el circuito y se va a tierra. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué sucede ahora cuando se abre aquí el circuito? ¿Qué sucede cuando se abre el circuito aquí? Ahí sí, ya la corriente no va por acá. Pues. Ahora la corriente se está yendo ya por este lado, ¿sí o no? Y en ese momento, ¿qué pasa? Rápidamente empezará a cargar este condensador y una vez que ya se cargó el condensador, la corriente sigue su camino. ¿Estamos de acuerdo? Esa corriente encuentra el diodo. ¿Cómo lo encuentra el diodo? ¿Polarizado de qué manera? Ánodo, cátodo, directa. Una polarización directa. Esa corriente sigue su camino y dice, ¿me voy por acá? No puedo. ¿Por qué? Porque aquí, ojo, esto está en corte, pues. Sí. Todavía no puedo ir por acá. La corriente sigue su camino y nuevamente este se carga rápidamente también. ¿Estamos de acuerdo? Y la corriente sigue este camino, viene por acá. ¿Estamos de acuerdo? Esa corriente polariza esta resistencia y a la vez sigue su camino por acá. ¿Para qué? Para que cuando llegue una pequeña corriente a la base del transistor, este se cierre. Se cierre. Y entonces el corte se va a la saturación. Y la saturación, colector emisor, teóricamente, ¿cuánto debe ser? Debería ser 0, teóricamente, pero vas a encontrar que entre colector y emisor debe haber 0,2 voltios. Si quieres, pruébelo ahorita, cuando están prendidas las lámparas. Cuando está prendida la lámpara, debe ser eso más o menos 0,2. Además que hay otro dato técnico, ¿no? Voltaje base emisor debe ser 0,7 voltios. Esos dos datos tienes que tener. Base emisor, tiene que tener 0,7 voltios y el voltaje colector emisor tiene 0,2 más aproximadamente. Son los datos para que tú sepas ya que ese transistor está en saturación. ¿Qué cosa es que un transistor esté en saturación? Que le llegue una corriente a la base y que esto rápidamente se cierre. Entonces, de lo que acá había los 12 voltios, ya ahora es casi 0. ¿Por qué? Porque ahora la corriente, como esto ya se cerró, imaginariamente, la corriente viene, va para tierra, cierra el circuito y ya está, se energizó la bobina. Pero a la vez también esa corriente viene por acá, ¿estamos de acuerdo? Y además, como ya está esto polarizado, esto ya se prendió inmediatamente. ¿Por qué? Porque la corriente viene por acá, lo encuentra acá cerrado, la corriente viene por acá, lo encuentra cerrado y cierra el circuito. ¿Qué más? Esa corriente, ojo, que llega por aquí abajo, también a la vez saturación, le manda una pequeña corriente aquí, saturación. a la base de ese segundo transistor, se cierra aquí y la corriente está así. Pero ahora fíjate, esto se cierra de esta forma. Fíjate, se cierra de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Se está cerrando de esta forma. Es una especie de flip-flop. Nosotros podemos de repente sacar todo el circuito de acá y esto se quedó enganchado ya. ¿Estamos de acuerdo? Se quedó enganchado. Porque hay una realimentación. Un bucle. Exactamente, ¿no? Un bucle. Exactamente. Y entonces ya está funcionando de esa manera. Así como lo comportas lógico. Ahora, ¿para qué está este diodo? A ver, ¿para qué estará este diodo? Este diodo está para proteger a quién? A este transistor. ¿Por qué? Cuando ya eso está funcionando, esta bobina se energizó, pues. Se energizó de campo magnético. Se volvió un llamado electroimán. Y esto movió los contactos, pues. El cerrado se abrió y el abierto se cerró. ¡Clac! Y por eso la lámpara se prendió, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero, cuando yo te digo, desconecta aquí, para que deje de funcionar el circuito, ¿qué tenemos que hacer? Desconectar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el circuito ya se quedó enganchado. Porque el ladrón, por más que abrió la puerta aquí, empezó a sonar la sirena, volvió a cerrar queriendo que se apague la sirena, ¿se apaga? No. No se apaga. Eso es un circuito cerrado. Enclavado, con enclavamiento, ¿no? Por eso ya se quedó enganchado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez que está así el circuito, ¿cuándo va a desactivarse el circuito? Quitándole la alimentación, quitándole los 12 voltios. Ahora, en ese momento, la bobina, ¿cómo reacciona?
quiere mantener el estado energizado. Y en ese instante, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de bobinas, les hice agarrar a ustedes el transformador y se acaba la mano y le pasaba corriente? Sí, No. sí, una señal. Porque cuando se desenergiza la bobina, manda un pulso de corriente. Pulso. Y ese pulsito de corriente lo manda también acá. Y esa corriente que dice, ¿por dónde me voy? ¿Por aquí, que hay juntura, o me voy por este diodito que está rápidamente polarizado? Se va por el diodo y evita que la corriente se vaya hacia el transistor y lo pueda malograr en ese momento. Para eso sirve ese diodo rectificador que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una manera rápida de explicar el funcionamiento del circuito, ¿no? Así que, señores, de una vez, los que no han presentado, de una vez presenten, porque ya